En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Escuchamos que Jesús llora en el huerto de los olivos mientras ve Jerusalén. Yo les comentaba, tuve la gracia, la dicha de estar en ese lugar del huerto de los olivos, desde donde se puede contemplar, se alcanza a ver por encima de la muralla que rodea la ciudad de Jerusalén. Y ahí hay un lugar, no se construyó allí nada, pero sí está marcado el lugar que se cree que es donde Jesús estuvo sentado y que lloró viendo a Jerusalén. Y exclama Jesús: si comprendieras lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. ¿Por qué dice esto el Señor? Nosotros fuimos creados para vivir en la paz. El Señor dice: si comprendieras lo que puede conducirte a la paz, es que nosotros fuimos creados para vivir en la paz de nuestro buen Dios. Y esa paz se pierde cuando nosotros intentamos dirigir nuestra vida según nuestros criterios y ya no según los criterios de Dios, no según la voluntad de Él, sino que ya según la voluntad de nosotros. Hay cosas que nos pueden resultar muy agradables en el presente, pero que en el futuro van a ser muy dolorosas, muy dolorosas. Hay personas que creen que la oportunidad de un pecado es hasta un momento de suerte. Se les olvida que no existe la impunidad, todo se va a tener que pagar, todo se va a tener que pagar. Por eso, cuando por ejemplo, a alguien le gustan las manzanas, pero la persona no sabe que es alérgico a las manzanas, se come una manzana y termina el siguiente día en el hospital. Es algo que le hace daño, pero no sabía que le hace daño, y por eso al siguiente día va a sufrir las consecuencias. Así nos puede pasar también a nosotros. Por eso tenemos que saber qué es lo que nos quita la paz, para no tener que sufrir las consecuencias de la pérdida de Dios, la angustia, la ansiedad, la desesperación, la pérdida de sentido, la depresión. Eso es pérdida de la paz. Eso es la pérdida de la paz. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer qué es lo que nos quita la paz y qué es lo que nos da la paz, qué es lo que puede aumentar la paz en nosotros. La paz en el corazón es fruto de la presencia del Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo y como Dios habita en una paz inimaginable, Él participa de su paz a aquellos que están con Él. El que lo rechaza lo respeta, pero aquel que está con Él y permite la inhabitación del Espíritu Santo en este corazón, el Espíritu Santo le participa de la paz en la que vive Dios. Por eso el que tiene a Dios tiene paz, y el que pierde a Dios pierde la paz. Pierde la paz. Todo el que expulse al Espíritu Santo se quedará sin la paz, porque el Espíritu Santo es el que nos comunica esa paz. El Espíritu Santo es derramado en aquellos que quieren agradar a Dios. Si alguien no quiere agradar a Dios, el Espíritu Santo lo respeta. No va a ser derramado el Espíritu Santo en alguien que no lo quiere, que no lo espera. Necesitamos nosotros quererlo para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros. Necesitamos quererlo. Si nosotros queremos agradar a Dios, el Espíritu Santo viene y nos da la posibilidad de poder agradar a Dios.
Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a sacrificar lo que nos gusta para hacer lo que nos conviene. Esto es importante. Si Eva hubiera sacrificado lo que le gustó de lo que le platicaron del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal, si ella hubiera decidido por lo que le convenía, no por lo que le agradaba, nosotros no estuviéramos aquí conociendo todo el sufrimiento que estamos viendo. ¿Cuántas cosas pueden pasar a una decisión? Una decisión equivocada puede tener consecuencias en los hijos, en los nietos y en tantísimas personas. ¿Cuánta gente en los casinos perdieron fortunas verdaderas y ahora todos van a vivir en la pobreza? Los hijos, los nietos, bisnietos van a ir en la pobreza hasta que alguien vaya saliendo de todos esos problemas. El enemigo de Dios ha inundado el mundo. El enemigo ha inundado el mundo con pornografía ahorita, muchísimo de pornografía, porque sabe que si alguien acepta la pureza, por eso hay tantas personas que se visten muy mal, se visten de manera provocativa. Su intención, a veces dicen, a mí me gusta, sí, porque tienen espíritu de exhibicionismo y se sienten a gusto mostrando, provocando esto. A veces no es a nivel consciente, pero es el resultado final de todos modos. El enemigo lo sabe, por eso manipula al hombre, manipula a la mujer, para que puedan presentarse de una manera que atraiga las miradas, porque el enemigo de Dios sabe que en el momento que nosotros aceptamos la impureza, rechazamos a Dios y el Espíritu Santo se retira. En el momento que aceptamos la impureza, el Espíritu Santo se retira. Y si se retira el Espíritu Santo, ¿cómo vas a guiar a tus hijos? ¿Cómo vas a guiar a tu familia? ¿Cómo vas a saber qué hacer? Nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada, absolutamente sin nada. Entonces tenemos por eso que aprender qué es lo que nos conduce a la paz y qué es lo que nos hace perderla. Algo nos lleva a la paz, y si no vas hacia la paz, vas hacia la guerra, vas hacia el desastre, vas hacia el caos, vas hacia el sufrimiento. Por eso necesitamos entender qué es lo que nos va a llevar a la paz. Tal vez no sea una paz ahorita va a ser guerra, ahorita va a ser construir. Cuando nosotros estamos construyendo una casa, no podemos disfrutar todavía de la casa. La casa se disfruta más cuando ya está toda terminada. Nosotros tenemos que construir, trabajar para poder tener esta paz. Existe también una llamada paz, pero que es una paz diabólica. Esta es una paz falsa, es una simple quietud. Es muy diferente la quietud de la paz. Que se calmen tus problemas, que se calmen tus dolores, que se calmen las manipulaciones mentales que tienes. Eso te puede dar tranquilidad. Y muchos lo confunden esa tranquilidad con la paz, pero no es la paz. La paz es el estado en el que Dios vive y nos puede participar si nosotros estamos con Él y lo queremos agradar. Por eso el enemigo trata de fingir las cosas de Dios para poder engañarnos e irnos alejando de Él. Esta paz supuesta paz que el enemigo de Dios ofrece es una paz falsa y es inestable. Son personas que explotan, aparentemente tienen mucha paz, pero explotan en un momento, se sienten dañados en un momento. Eso es una llamarada impresionante en un momento, son inestables. La paz que viene de Dios es una paz que permanece. Jesús en la cruz tenía paz y estaba en un mar de dolores. Todo le dolía, absolutamente todo, y tenía paz. Y tenía paz ahí. Entonces es diferente. En cambio, la supuesta paz que ofrece el enemigo es inestable y la persona se siente bien porque no se siente atacada o porque está controlando todo lo que está a su alrededor, está controlando todo su entorno, disfruta con ese aparente control, disfruta
con esa aparente impunidad de pecado. Estoy cometiendo pecado, pero no pasa nada. Estoy haciendo algo malo, pero todo está bien, me va bien, me siento a gusto. Pues entonces la persona se empieza a quedar ahí porque no se siente tan atacado por el enemigo de Dios por el pecado. El que abraza el pecado, pues el enemigo lo deja que se vaya llenando todo lo que pueda. Para poder reconocer la paz, para que una persona tenga una paz que venga de Dios, una paz duradera, que no te la arrebaten las circunstancias que te rodean, por dolorosas y difíciles que sean. Para esta paz se requiere tener virtudes. Si no existe la humildad en la persona, nunca va a tener paz. La soberbia no te va a dejar en paz nunca. La humildad sí. Se requiere de la humildad, se requiere de la obediencia, hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios. Se requiere de la obediencia y se requiere de la pureza. Si no existen estas tres virtudes, entonces, aunque la persona se vea tranquilita, se aplica el criterio de la sabiduría humana. El agua tranquila es profunda. Ni le busques, porque donde salte, ¿verdad?, entonces vas a conocer la violencia que puede traer esa persona. En cambio, cuando hay virtudes, esa paz permanece. Esa paz permanece aún en medio de los problemas. La paz de Dios no es ausencia de problemas, la paz de Dios no es ausencia de dolor, es un estado del alma. Entonces la paz no nos la pueden arrebatar las circunstancias que nos rodean, no nos la pueden arrebatar. Cuando hay humildad, cuando hay obediencia y cuando hay pureza, pues lo repito, el enemigo ha luchado intensamente para que no haya pureza, no haya ninguna pureza ni en el templo, ni fuera del templo, en ninguna cosa, todo que sea, que se manche de impureza. La paz es muy importante para no tomar decisiones equivocadas. Cuando nosotros nos aceleramos, cuando nos sentimos mal, siempre la regla de oro es: si estás en crisis, no decidas nada. No estás en circunstancias de pensar con claridad. Si te sientes en una crisis y en confusión, haz lo que ya habías decidido hacer y nada más. Y espérate a que vaya bajando ese momento de crisis. Cuando estamos en crisis no se deben tomar decisiones, casi que de ningún tipo. No se deben tomar decisiones. Hay que continuar haciendo aquello que cuando estábamos bien, cuando nos sentíamos en paz, cuando veíamos las cosas con claridad, dijimos: esto es lo que me conviene y esto es lo que quiero hacer. Cuando llegue la crisis, no te salgas de allí, porque ahora no puedes ver, no puedes pensar con claridad. Entonces sigue aquello que decidiste cuando pensabas con claridad. Tú decidiste que ibas a seguir eso, aunque ya no le encuentres sentido. De nada vale, ¿para qué hacer todo? No importa lo que sientas, haz lo que tú pensaste y decidiste hacer cuando estabas bien, cuando tenías paz en tu corazón. Porque si hacemos algo movidos por esa crisis que tenemos, después nos vamos a arrepentir y vamos a regresar con la cola entre las patas, vamos a cometer errores. Por eso cuando nos sentimos mal, no decidan nada, dense un espacio de tiempo, pónganse en oración y hasta que recuperen la paz. No importa que pase un año, es muy difícil que le atines a algo, a la verdad, a lo que te conviene cuando estás alterado en tus emociones o en tus ideas. Necesitamos recuperar la paz y entonces ya cuando se recupera la paz, si se quiere hacer un cambio, se hace. Si se ve que es necesario el cambio porque lo que vamos haciendo provocó la crisis, cambias, pero ya cuando tengas paz. Cuando tengas paz puedes hacer lo que quieras. Si no tienes paz, no puedes, no debes tomar decisiones, y menos si son decisiones trascendentales, menos si son decisiones importantes para nuestra vida, para evitar equivocarnos, evitar tomar decisiones equivocadas. Vean qué importante es la paz.
Vean qué importante es la paz. La paz nos permite también formar un ambiente fraterno. Si nosotros tenemos paz, no vamos a ser violentos, no vamos a ser agresivos, no vamos a tratar de controlar a las personas que nos rodean. Por eso se facilita la convivencia, se facilita el amor, se facilita la fraternidad cuando las personas tienen paz en su corazón. Por eso Jesús nos pide que tenemos que desear la paz, pedir la paz para nosotros, desear la paz y pedir la paz para los que nos rodean. Si cuando los esposos están hablando de algo, están tratando de ponerse de acuerdo en algo y se empieza a alterar uno de ellos, lo ideal siempre es decirle que la persona diga: la paz esté contigo, porque puede devolver la paz. La paz esté contigo, Dios te bendiga y protege. Si la persona sigue alterada, hay que salir, hay que terminar ese diálogo, hay que llevar el diálogo en algo que esa persona se sienta más segura y se acabó. No intentes convencer a alguien que ya está bajo manipulación, porque si una persona está bajo manipulación, es un espíritu del mal que le está poniendo ideas, es una inteligencia angelical maligna contra la que te estás enfrentando. No es contra esa persona. No es contra esa persona, es contra una inteligencia maligna que está manipulando. Nunca le vas a ganar. Nunca, no les vas a ganar y no les vas a convencer. Cuando una persona está entrando en está cayendo en esa manipulación, se acaba el diálogo. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. Se acaba el diálogo. Jesús no se enfrascaba en los diálogos, no gritaba, no levantaba la voz para decir, no acusaba ni apuntaba con el dedo, no, decía las cosas que tenía que decir y se retiraba. No se enganchaba con las circunstancias, porque aquellos ya habían perdido la paz. Él no iba a perder la paz, y nunca perdió la paz el Señor. Nunca perdió la paz. Entonces nosotros tenemos que desear esa paz. Si cuando está ese diálogo y se dice, yo me estoy alterando, por ejemplo, está el diálogo entre el esposo y la esposa, pero uno de los dos se altera y se da cuenta, ya me estoy sintiendo mal. Tú dile, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, la paz contigo, Dios te bendiga. Ahorita yo no puedo hablar. Claro que si la otra persona está bajo manipulación, el espíritu lo va a mandar sobre ti. No, ahorita tenemos que solucionar. Ya cuando dicen eso, ahí no se puede solucionar. El decir, ahorita lo vamos a solucionar, significa, ahorita voy a imponer mis ideas sobre las tuyas. Es lo único que significa. No va a haber paz hasta que tú creas lo que yo creo, hasta que tú veas lo que yo veo, hasta que tú quieras lo que yo quiero. Por eso es manipulación. Consciente o inconsciente, está bajo manipulación la persona. Por eso la necesidad de la sabiduría. La paz esté contigo, y podemos decirlo para nosotros mismos. La paz esté conmigo y Dios me bendiga. Ayúdame, Señor. Si no puedes, si el irte de ahí ocasionaría un conflicto mayor, bueno, quédate, pero trata de pedirle al Señor esa sabiduría y no perder la paz para que puedas llevar las circunstancias. ¿Van a salir perfectas? Imposible, la otra persona está mal, está bajo manipulación, pero no lo quiere aceptar, no lo quiere ver. Bueno, pero ya no van a llegar hasta donde hubieran llegado si esa persona manipulada logra lastimarte, logra que tú pierdas el control, también tú te vuelves manipulable, te manipulan a ti, manipulan a la otra persona, y ¡pum!, se arma una guerra impresionante en ese momento. Entonces, por eso la paz es tan importante. Se pierde la paz, ya no se puede dialogar. Ni tú estás en posibilidades de dialogar, o quien tú quieres hablar no está en posibilidades de dialogar. Y no puedes forzar las circunstancias. No puedes decirle, cálmate, escúchame y entiéndeme. Si está bajo manipulación, está bajo manipulación. Están alterándole las emociones, están alterándole los afectos, están golpeando su mente con ideas de diferentes cosas, diferentes argumentos que van a despedazar cualquier cosa que tú digas, aun para la mente de esa persona, aunque el argumento no sirva para nada, pero esa persona puede resultarle suficiente. Cuando se acaba la manipulación, empieza la vergüenza. Ay, ¿qué hice?
¿Por qué hablé? ¿Para qué dije esto? ¿Por qué? Entonces, señal clara de que la persona ya empieza a darse cuenta cuando es manipulada. Ahí se puede dar cuenta ya la persona que sufrió una manipulación, le ganaron esa batalla. No la guerra, pero sí una batalla, le ganaron ahí. Por eso la precipitación en el actuar. Cuando una persona no se detiene a pensar, dice y hace sin pensar, inmediatamente actúa, son personas que no tienen paz. La violencia verbal, la violencia física es no tener paz. Eso es una herida muy grande. Esas heridas profundas ensordecen. La manipulación hace que se ensordezcan. Por eso a veces la mamá, cuando el hijo pierde ese control, la mamá le dice: escúchame, ¿no oíste lo que te dije? No escuchó. Está bajo manipulación. No puede. Tiene miles de ideas que están pasando por su cabeza. ¿Cómo quieres que escuche la tuya? Tiene miles de ideas que están entrando por su cabeza, heridas que le están azotando, se está acordando, está sintiendo, y aunque no se acuerde, a nosotros nos pueden azotar heridas de las que no somos conscientes, de las que no nos acordamos, pero sí provocan todas las emociones, los sentimientos, ira, rabia, furia, dolor, depresión, pueden ocasionar todo eso. Cuando ya está la persona así, pues ya no puedes, tú ya no vas a poder hacer nada. Ya ves, tú dijiste la verdad y ya, se acabó. La persona quiere estar así, pues se quedará así la persona. Pero si tú te retiras, ya no tiene sentido la manipulación. A menos que la persona acepte la venganza, la manipulación continúa. Si la persona no acepta la venganza, al ratito le va a dar vergüenza, va a tener que ir a pedir perdón por todo eso. Todas estas cosas, pues tenemos que reconocerlas. La violencia, cuando la persona es muy ruidosa. Cuando la persona es muy ruidosa, cuando la persona necesita del ruido para vivir. Les platicaba una vez en el seminario cuando el director espiritual que teníamos en el grupo pues nos llevaba al salón y nos enseñaba meditaciones, formas de meditaciones, y entonces una vez nos puso a hacer una meditación y luego al final nos pregunta: ¿cómo se sintieron? Y uno de los compañeros dijo: a mí lo que más me distraía era el silencio. Es que no sabía estar en silencio. Y hay muchas personas que no saben estar en silencio, no saben guardar silencio y escuchar, no saben. Esto habla de una falta de paz en su vida, habla de una falta de paz. El ruido, la terquedad. Cuando la persona se encierra en la terquedad, esa cerrazón de la mente, todas estas cosas son signos de la ausencia de paz en la persona. Y si ya no tiene paz, ya no va a entrar la verdad. Ya solamente va a querer defender su verdad, lo que piensa que es verdad, aunque le demuestres tú que no es verdad. Aunque se lo demuestres, se va a lanzar a tratar de protegerlo. El silencio, en cambio, la tranquilidad en el actuar de la persona, el respeto al dolor de aquella persona, el respeto a las circunstancias de aquella persona, el poder pedir perdón, el ser fuente de o tener ser nosotros los que empujamos y provocamos, construimos la unidad. Eso es signo de que está presente el Espíritu Santo en esa vida. Es una paz verdadera. Es una paz verdadera. Yo me acuerdo, en Italia conocí a un sacerdote que mis respetos, y yo tenía una discusión intelectual, no era nada de emocional, algo intelectual, algo que no estábamos de acuerdo, y nos enfrascamos los dos, o sea, cada quien tenía argumentos, él tenía sus argumentos bien sólidos y yo tenía mis argumentos bien sólidos. Entonces yo le decía: es que tus argumentos para mí no son suficientes, y él me decía: tus argumentos para mí no son suficientes tampoco. Bueno, entonces alguien que sea más, que tenga más que nosotros, tiene que sacarnos. Y entonces yo le pregunté a ese padre: oye, padre, a ver, yo estoy pensando esto, ¿es así? Y dice él: sí. Y el otro grita: no, por esto. Y el padre aquel no perdió la paz. Y no habló porque no pierde el tiempo en cosas inútiles. Ahí fue cuando ahí es donde se va midiendo la santidad.
cuando ya no pierdes a Dios. Puedes dejar al otro en sus circunstancias. No quieres controlar esa vida. Tienes que ser como yo porque no quiero que sufras, porque si tú sufres a mí me... No. La persona se puede quedar en paz. La persona se puede quedar en paz. Lo admiré más a ese sacerdote yo. Cuando él dijo sí, y luego se quedó callado, pero fue un silencio de esos de respeto a lo que estaba diciendo el otro. Y dije yo, ya contestó, ya no necesito que abunde y ya no me interesa lo que el otro padre dice, porque para mí tenía mucho más valor, más peso lo que decía, y más cuando lo respalda con una vida de mucha paz, de mucha santidad. Entonces es tan importante por eso la paz. Es tan importante que vivamos con paz, que podamos tener paz, y cuando hay estos signos de paz es porque está presente el Espíritu Santo en esa vida, no hay de otra. La paz se tiene que alimentar y se va a sustentar ¿con qué? Con la vida de gracia. Se necesita la vida de gracia. La verdadera paz la verdadera paz la tiene quienes han cumplido. Por eso es otra de las virtudes necesarias, la obediencia. Si no hay obediencia, no hay paz. Si no hay obediencia, no hay paz. Quien ha cumplido sí puede tener paz en su corazón. El que no cumplió pero mintió, aunque los demás le hayan creído, no tiene paz, porque siempre está latente la posibilidad de que alguien se dé cuenta de la mentira y entonces vuelve a tener el mismo problema. Por eso la necesidad de la obediencia, por eso la necesidad de la humildad, por eso la necesidad de la pureza. Por eso se dice mucho esta frase, bueno, no se dice mucho, es poco, pero se dice la frase, donde hay mucha paz, allí no está Satanás. Y sí es cierto. Donde hay mucha paz es que no soporta. Cuando un espíritu de un alma condenada, ya no digo un ángel caído, un alma condenada se acerca a una persona, les participa de lo que ellos están sufriendo, y lo que más sufren es soledad, lo que más sufren es angustia y desesperación. Por eso los ataques que sienten algunos, por esa razón. Otros son por ángeles caídos, pero otros son por almas condenadas. Uno de los más famosos exorcismos que se hizo, se expulsó a Judas Iscariote, y Judas Iscariote decía, déjenme aquí, porque yo me recargo en esta persona, le participo de mi angustia desesperante, entonces déjenme aquí. Pues sí, pero esta mujer estaba muriéndose por lo que estaba soportando de esto. Sí, se puede participar, por eso la presencia del Espíritu Santo nos participa de la paz en la que está, y hay que saber qué nos quita la paz y qué nos aumenta la paz, y decidir por lo que nos aumenta la paz. Decidir por lo que nos aumenta la paz. ¿Qué es esto? Pero ¿qué es lo que nos puede llevar a la paz? Eso es lo que Jesús dice, si supieras. Pero entonces, ¿qué es lo que nos puede llevar a nosotros a la paz? Eso que podemos llevarnos a la paz, lo que nos puede llevar a la paz, es lo que celebramos hoy. Se estamos celebrando cuando a la Virgen es presentada al templo. No todas las israelitas eran presentadas al templo. En ese tiempo, las mujeres que venían de descendencia directa de David, estas mujeres eran llevadas al templo desde niñas. La tradición dice que desde los 3 años eran llevadas al templo, y en el templo ahí se quedaban a vivir. Ahí aprendían muchas cosas, servían en las cosas mismas del templo. Si la persona tenía dinero, entonces los papás pagaban algo, y sus hijos y sus hijas no hacían trabajos serviles. Y si no tenían dinero, entonces las hijas tenían que barrer, tenían que hacer algunas cosas de estas. Los papás de la Virgen sí tenían dinero, no eran personas pobres. Él era muy trabajador, San Joaquín, y Santa Ana era muy trabajador Joaquín. Sí tenían un nivel económico suficiente, sí lo dieron. La tradición dice
que a pesar de que a María no le tocaba hacer esos trabajos serviles, siempre acompañó a las demás niñas que sí se veían forzadas a hacer esos trabajos serviles. Ella sí lo hacía sin perder la paz, sin avergonzarse de nada. Eran llevadas. Entonces aquí vemos que la Virgen es llevada al templo. Las tradiciones dicen que la Virgen es bien difícil que separen a un niño de 3 años de sus padres, pero María no era como nosotros. Nosotros nacimos dañados por el pecado, ella no. Ella nunca perdió su relación con Dios. Nosotros sí. Nosotros no lo conocemos bien a Dios, escuchamos de Él, pero no hemos tenido una experiencia todavía personal, real con Él. Muchos no hemos tenido esto. Algunos ya la han tenido y quedaron enamorados de Dios. Entonces la Virgen, ella no lo perdió. Ella tendría una madurez impresionante a los 3 años. Una madurez impresionante, una espiritualidad altísima, porque un niño no es normal. Una niña así, que no tiene este pecado original, no es normal. Hay niños que son genios, 3 años, y ya saben hablar varios idiomas. Hay niños, ¿verdad?, que lo aprendieron solitos, todo en la biblioteca de su papá, todo aprendieron, física, química, matemáticas, todo lo aprendieron. Cuando los meten a la escuela, pues se mueren de aburrimiento porque son cosas demasiado elementales para ellos, y nacieron con pecado, y nacieron dañados. Imagínense a alguien que no está dañado. Su claridad de mente, cuántas cosas. Por eso la Santísima Virgen, en esta tradición, se ve que ella va caminando delante de sus papás. Ella es la que quiere consagrarse y sus papás están de acuerdo. Su mamá no va a hacer un show como haría la mamá de ahora, con lagrimitas. Ella se va, mi hija, pobrecita, la tratan bien. No, ella la consagra, la da, la entrega a Dios. Una mujer de mucha fe, igual que Joaquín, mucha fe. La llevan, la entregan, se quedan felices de que ella va, y ella va feliz a entregarse. Por eso las pinturas que hay de esto, muchas de ellas está María caminando delante o está subiendo sola las escaleras del templo, sola. Ella se está entregando, sus papás la ofrecen, ella se está entregando. Eso es lo que nos lleva a la paz, la consagración a Dios. ¿Por qué? Porque vuelves al orden establecido por Dios. Y ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Que seas feliz. Cuando tú regreses a Dios, llega a su voluntad, serás feliz, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Que lo tenemos que servir? Sí, porque el servicio es lo que nos va a acercar a Él, pero no vamos a servirlo por toda la eternidad, lo vamos a servir aquí en la tierra. En el cielo ya no lo vamos a servir, porque Él no tiene ninguna necesidad. Aquí lo servimos a través de nuestros hermanos. Por eso es un ejemplo para nosotros muy importante cuando la Santísima Virgen es llevada al templo para ser consagrada a Dios a esa escasa edad de 3 años. Y por eso aquí en México tenemos esa tradición de la presentación de los niños al templo, que se hacía antes a los 3 años y antes solamente las niñas. Después ya se permitió a cualquier edad, ya se permitió niños o niñas, pero de aquí nace esa tradición. Adán y Eva usaron su libertad y su voluntad para cometer una ingratitud, la ingratitud de la desobediencia. María, desde los 3 años, usa todo lo que Dios le dio para hacer oficial su consagración a Dios. Toda para Dios, ni siquiera para sus papás. Toda ella para Dios, sin despreciar nada de lo que es de Dios. Es impresionante lo que se puede sacar de aquí. Sí, esta presentación, repito, no está en los evangelios porque pertenece a lo que es la tradición oral. Como esto no era necesario para nuestra salvación, y en las Sagradas Escrituras viene, en los evangelios viene lo que es necesario para nuestra salvación. Pero hay muchas cosas que no están escritas todavía, que no están escritas ahí. Y entonces la tradición oral es la que nos permite saber que hubo estos acontecimientos. Sabemos de estos acontecimientos. De hecho, unos años después de la Asunción de la Santísima Virgen, es cuando se empieza a celebrar esta presentación de la Virgen al templo.
se empieza a celebrar esta fiesta. No es fiesta eso, pero se empieza a celebrar la presentación de la Virgen al templo. Después, ahora vamos a dar un brinco hasta 1500 años. Después, en 1500 años, el Papa Sixto V es el que va a introducir en el santoral esta fiesta. Bueno, no fiesta, la va a introducir como memorial, pero ya la va a poner en el calendario litúrgico de nosotros y le da el grado de memoria, no fiesta, pero sí memoria, porque no es porque no sea importante, sino porque esto otro que está en el Evangelio va en relación a la salvación. Y aquí esto colaboraría para la salvación, pero no es indispensable para la salvación. Entonces por eso se le da memoria. Fíjense la diferencia. Adán corre de Dios por causa del pecado, mientras que María corre del pecado hacia Dios. Es el ejemplo que nos da ella, es lo que tenemos que imitar. María escogió la mejor parte. Se aplica lo mismo que con la hermana de Lázaro, pero aquí hablamos de María Santísima. María escogió la mejor parte. Y aquí tenemos que preguntarnos si nosotros hemos escogido la mejor parte. Tenemos que preguntarnos si nosotros hemos escogido las felicidades del mundo, hemos escogido lo que nos da la paz, o hemos escogido lo que nos gusta, aunque nos haga daño. Nosotros en México hasta le hicimos una canción: me he de comer esa tuna aunque me espine la mano, no le hace que me haga daño. Y todavía muchos aquí en México dicen que se tire y se desperdicia, que me haga daño, mejor que me haga daño. Nosotros a veces actuamos de esta manera, vamos contra nosotros mismos. María decidió Dios, toda de Dios, siempre de Dios. Por eso cuando el ángel Gabriel llega y le dice, el Padre Celestial te pregunta si aceptas ser la madre del Mesías. Madre, pero si yo y él tenemos un pacto, yo y él tenemos una promesa, mi virginidad se la entregué, ¿cómo puede ser esto? Dios va a romper lo que él mismo me ha pedido. Y el ángel le dice, no te preocupes María, el Espíritu Santo descenderá y su sombra sobre ti hará que descienda la segunda persona, la Santísima Trinidad, a tu vientre. Y se queda el respeto a esa donación que ella hizo de su virginidad. Entonces todo va en relación exactamente con lo de Dios. Perfecto, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla lo que me ha dicho. San Joaquín y Santa Ana llevaron a la Virgen al templo para que se consagrara al servicio de Dios. Los papás de hoy deberían de imitar eso, deberían de consagrar a sus hijos. No tienen una idea de cuántas películas y canciones maldicen y consagran a sus hijos. No tienen ni una idea, porque a veces se hace a través del subconsciente, a veces se hace de una manera descarada, a veces se hace de una manera casi poética y no se entiende, pero están maldiciendo y consagrando. El mal maldice y consagra a tus hijos. Si tú no los estás bendiciendo y consagrando, pues entonces un día tanta consagración del enemigo va a surgir su efecto. Necesita toparse esa consagración que ellos hacen, esas maldiciones que ellos hacen, con tus bendiciones y tus consagraciones. Tú tienes más derecho sobre tus hijos que todo lo que hay en las películas y música. Por eso tu consagración y tu bendición puede estar por encima de todo eso. El problema es que ya entraron un chorro de consagraciones y de maldiciones. Ese es el problema ahorita. Pero bueno, si tú empiezas con tus bendiciones y consagraciones, consagrándolo a Dios, pues entonces va a empezar a haber una guerra ahí en el corazón de tus hijos. Va a empezar a haber una guerra. Los papás de hoy no solamente no consagran a Dios a sus hijos, le roban a Dios el amor de sus hijos. Hacen que sus hijos los quieran solo a ellos, no les enseñan a amar a Dios. Los hacen hijos de Dios y no les enseñan a amar a su Padre. Entonces, ¿para qué los hicieron hijos de Dios? Si los haces hijos de Dios, tienes que enseñarles quién es su Padre, que tienen un papá en el cielo, aquel que creó todas las cosas, pero no.
Por eso hay que consagrar, y la mamá tiene que consagrar los sentidos, las emociones de sus hijos, los afectos de sus hijos, todo. Ustedes conocen a sus hijos, saben de qué pata cojean. Ustedes saben qué tienen que consagrar y qué tienen que bendecir. Pues a darle ahí a purificar. Bueno, hay que empezar fuerte, ¿verdad? Bendiciendo al hijo, consagrándolo al hijo. Tu consagración de papá y mamá tiene muchísimo poder. Solamente más grande que ustedes es la de un sacerdote. No hay nada más grande y más poderoso que para consagrar y bendecir, que, bueno, por encima de papá y mamá solamente el sacerdote. Por eso el sacerdote es el que puede romper maldiciones paternas y maternas. Por eso el Señor nos dio esa autoridad para poder bendecir y para poder romper maldiciones, porque hay papás, mamás que pierden el control y llegan a maldecir y las maldiciones se cumplen, pero el sacerdote puede romper esas maldiciones. Si no, imagínense una persona que es maldecida y luego su papá muere y nunca se acordó del papá y nunca rompió esa maldición, la maldición se queda. La maldición se queda, y si no hubiera un sacerdote para romper, ¿quién podría entonces romper? Y esa persona quedaría, y todos sus hijos, toda su descendencia. Por eso consagren, consagrar, bendecir y consagrar todo el cuerpo, los sentidos, los 5 sentidos, todo de sus hijos. Consagrar a Dios. Hay que consagrar ¿a quién? Hay que consagrárselo a Dios, hay que consagrárselo al Señor, hay que consagrarlo a la protección de los santos ángeles, hay que consagrarlo a la intercesión de los santos, hay que usar la ayuda de todo lo que podamos. Cuando ustedes consagran y cuando ustedes bendicen a sus hijos, hacen que al enemigo le cueste mucho más trabajo hacer lo que van a hacer. Hacen que al enemigo le cueste mucho más trabajo lograr lo que quiere lograr en tus hijos. ¿Puede llegar a hacer algo? Sí, por los derechos que ya tiene, que no se han rompido, que nadie los ha roto, pero sí, por eso puede hacer mucho, pero se va topando y tiene que ir encontrándose con las resistencias que va a dar esas bendiciones tuyas y esas consagraciones tuyas. Por eso cada cuando hay que consagrar, cada rato, si se pudiera, mañana, tarde y noche, pues depende. Ustedes saben quién necesita más de sus hijos y quién necesitaría menos, pero por lo menos una bendición y una consagración diaria. Pero si no está el hijo en casa, puede estar en China y hasta allá le llega tu bendición. Si Dios, aunque tú no supieras dónde está, Dios sí sabe dónde está. Es suficiente con que Dios sepa y tú le mandes la bendición y vas al Santísimo y el sacerdote toma el Santísimo y da la bendición y tú dices que esta bendición me llegue a mí y a todos mis hijos, y a todos llega. A todos llega, aunque a ellos ni les importe la bendición de Dios, llega porque tú tienes autoridad sobre ellos, fuerte, grande autoridad sobre ellos. Entonces, pues hay que hacer. El enemigo se encuentra con más dificultades para enfermar a tus hijos, para confundir a tus hijos, para hacerlos caer en vicios, para hacerlos caer en pecado. ¿Cuántas cosas ustedes podrían ponerles obstáculos al enemigo si simplemente bendijeran y consagraran? Simplemente decirle al Señor: te lo ofrezco, te lo entrego, te lo consagro, es tuyo. Te doy toda autoridad para que entres en su vida. Y el Señor, respetando la libertad del Hijo, pero va a poder entrar en su vida. Va a poder entrar en su vida. Hemos desperdiciado mucho las consagraciones a Dios, hemos desperdiciado mucho las bendiciones. Antes sí se daban. Antes, en tiempos de mi abuela y de mi abuelo, todos los niños antes de dormir iban con la mamá, la bendición. Y la mamá le daba la bendición. Y luego con el papá, la bendición. Ya a veces nomás le hacía la señal de la cruz del papá y que se fuera. Ya estaba bendecido. Bendecidos. Pero ahora, ¿quién pide bendición? ¿Quién pide bendición? Ya nadie pide las bendiciones. Tenemos ese problema. Los hijos están desprotegidos. Los papás quieren tener buenos hijos, pero están en el mundo y no están protegidos ni están bendecidos. ¿Cómo van a tener buenos hijos? ¿Cómo van a tener buenos hijos? Por eso, ¿desde qué momento hay que bendecirlos? Desde que están en el vientre.
Desde que están en el vientre se tienen que empezar a bendecir a los hijos. Ahí, bendecir y consagrar todos los días, para no dejarle respiro al enemigo, para irle restando, para que le dificulte al enemigo lo que él podía hacer con todo lo que ya había preparado. Se va a encontrar, se va a topar con tu bendición, se va a topar con tu consagración. Por eso, qué bueno que se hubiera consagrado desde que estaba en el vientre de la mamá. Ya no lo consagraste porque ya nació. Bueno, pues empieza ahorita. ¿Qué tanto bien vas a hacer? Pues lo vas a ir viendo. A lo mejor no se va a notar porque va a haber, la guerra es interna. Va a haber una guerra interna en el corazón de tu hijo, de tu hija. Va a ser una guerra interna. A veces se verá y a veces no se verá. Ni modo. Así son las guerras. Se va ganando batallas, se van perdiendo batallas. El asunto es no perder la guerra, Así es de que todos los días y recordarles. Qué importante es que nos hubieran recordado. Tampoco a mí me lo hicieron, Nunca me recordaron mis padres que yo era de Dios. Tú le perteneces a Dios y tienes que comportarte de acuerdo a lo que eres. Eres hijo de Dios. Nunca me lo dijeron. Quién sabe si me hubiera servido, no sé, porque nunca me lo dijeron. Pero ¿qué tal si yo lo hubiera tomado en serio? ¿Qué tal si yo hubiera creído? ¿Qué tal si yo eso me hubiera evitado cometer los errores que yo cometí y que todavía estoy pagando? Solo porque no lo sabía. Por eso hay mucha responsabilidad en los papás de los sufrimientos de los hijos. Hay mucha responsabilidad. Pues que el Señor nos conceda la gracia, pues de consagrar a los que nos ha confiado, consagrarnos a nosotros mismos. Tal vez alguien ya no tiene a su mamá o a su papá, o si lo tiene no tienen fe. Tú conságrate, tú tienes derecho sobre ti. Conságrate, bendícete, ponte delante del Señor. Las bendiciones con el Santísimo por eso son tan poderosas, rompen muchísimas maldiciones cada vez que la persona recibe la bendición con el Santísimo, y más cuando la persona lo recibe con esa intención. Ustedes pueden poner una lista de intenciones de las que ustedes quieren el efecto de la bendición de Dios en esto de mi vida y en lo que el Señor quiera hacer. Hay que ponerle siempre al último lo que Él quiera hacer, porque habrá cosas que no somos conscientes que necesitamos y Él sí, y nos lo quiere dar a través de una bendición. Que aprendamos, acostumbrémonos a bendecir. Y si los hijos no quieren la bendición, mándensela en silencio, bendíganlos en silencio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, bendecir y consagrar, que no se les olvide nunca esto, y hay que empezar a trabajar. A todos aquellos sobre los que Dios te ha dado autoridad, puedes bendecirlos y puedes consagrarlos. Que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.